Listo. Comparto pantalla. Y ahí están viendo la diapositiva. Sí. Hola, bebé. Listo. Bueno, entonces, el tema de hoy se llama reductores. Bueno, reductores de velocidad, ¿sí? Mecanismos de reducción de velocidad. Básicamente vamos a ver dos mecanismos que son muy usados como mecanismos de reducción de velocidad, ¿sí? En cajas reductoras de motores, ¿sí? En cajas de reductoras de automóviles y entre otras aplicaciones. El primero de ellos es el reductor sin fin corona. Este mecanismo, pues básicamente, ¿cómo funciona? Se tiene un tornillo sin fin, el cual al rotar, ¿sí? Transmite el movimiento a un piñón, ¿sí? Que, digamos, recibe el nombre de corona, pero es un piñón. O sea, la corona es un piñón, ¿sí? Y el sin fin es un tornillo sin fin, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues este mecanismo solo funciona como reducción de velocidad, no puede funcionar como multiplicador de velocidad, por una razón, porque este mecanismo es irreversible. Vuelve y juega. Miren que yo he enfatizado mucho en que si un mecanismo es irreversible o reversible, ¿sí? Y pilas ahí con eso, ahí les voy diciendo el dato, preguntitas en el parcial pueden salir relacionadas con esto, ¿sí? Tal mecanismo es irreversible, verdadero o falso. Tal mecanismo es reversible, verdadero o falso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este mecanismo es irreversible, quiere decir que no funciona, es decir, que el piñón, ¿sí? No puede transformarse en la rotación del sinfín. O sea, solamente puede transmitir desde el sinfín hacia la corona, ¿sí? Mejor dicho, tanto texto, aquí está la imagen, ¿sí? Tenemos la entrada de movimientos a través del sinfín y la salida de movimiento a través del piñón, que se denomina la corona. Entonces, al decir que es irreversible es porque no es posible, ¿sí? No es posible generar la entrada de movimiento en la corona para generar el movimiento del sinfín, ¿sí? Esa es la razón del por qué este mecanismo es netamente de reducción de velocidad, porque cuando funciona como es, él reduce velocidad, ¿sí? Pero en teoría, si funcionara desde la entrada de movimiento, desde la corona hacia el sinfín, podría ser un multiplicador de velocidad, pero en teoría, pero en la práctica no es posible, este mecanismo es irreversible, ¿sí? Entonces, esa es la razón de por qué es solamente un reductor de velocidad. Bueno, conozcamos los términos, ¿sí? N1 es la velocidad angular del tornillo sin fin, o la velocidad de entrada. N2, acá, la velocidad de salida, o la velocidad de la corona. Z, el número de dientes de la corona o del piñón, ¿sí? Y el número de entradas o número de roscas del tornillo sin fin, ¿sí? Recuerden que ya algo habíamos hablado de los tornillos, ¿no? Los tornillos tienen, si se fabrican con doble rosca es porque tienen dos entradas, pueden ser de 3 roscas y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ese es básicamente el funcionamiento de este tornillo sin fin. Acá dentro de las características también se destaca de que pues la orientación de los ejes, ¿no? De entrada con respecto al de salida, ¿son qué? Son perpendiculares, ¿sí? Si usted ve, el eje de salida es totalmente perpendicular al eje de entrada. Lo que pues en ocasiones también serviría para diseños en donde yo necesite hacer un cambio de eje, ¿sí? A 90 grados, ¿sí? Entonces, este mecanismo, incluso con el mecanismo de piñones cónicos, tienen esa característica, ¿no? De que el eje de entrada con respecto al eje de salida, tienen una orientación a 90 grados, ¿sí? Son perpendiculares. Bueno, fórmulas de diseño. Entonces tenemos N1 por E, o sea, velocidad angular del tornillo por el número de entradas del tornillo va a ser igual a la velocidad angular de ¿quién? Del piñón o de la corona
multiplicado por el número de dientes de la corona. Por lo tanto, el índice de relación, ¿sí? El índice de relación se puede calcular como N1 sobre N2, o sea, velocidad de entrada sobre velocidad de salida. O simplemente como el número de dientes del piñón sobre el número de roscas del tornillo. Así se calcula el índice de relación. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Bueno, ¿llegó de pronto, llegaron los demás o todavía no? Veo que sí, ¿no? Llegó César y no más, solamente llegó César. Bueno, ahí vamos. Bueno. Listo. Entonces, hablemos un poco del tornillo, ¿sí? El tornillo debe cumplir unas características básicas, ¿sí? Y esas son, deben ser fabricados con un tipo de rosca definido. Se deben fabricar teniendo en cuenta cuántas entradas se quieren hacer y el sentido de las hélices, ¿sí? Básicamente con los 3 parámetros mando a construir o se fabrican los tornillos sin fin. Tipo de rosca. Si ustedes notan, pues este no es un tornillo, o sea, se llama tornillo sin fin, pero no es un tornillo como el roscado, ¿sí? No es que lleve la rosca clásica de las barras roscadas o de los tornillos, sino que se llama rosca porque igual son surcos, ¿sí? Sobre el eje, pero no es que quiera decir que es la rosca pues de los tornillos, ¿sí? Por eso es que se fabrican con un tipo de rosca especial, ¿sí? Y ese tipo de rosca pueden ser dos. La rosca tipo Acme, que tiene este perfil, o la rosca tipo unificada, que tiene este otro perfil. Con cualquiera de estas dos roscas se fabrican los tornillos sin fin, ¿sí? Obviamente, pues si voy a engranarlo con un piñón, entonces el piñón debe tener el perfil también de la rosca. Si ustedes ven, estas roscas tienen pues un perfil casi que como si fuera un diente de engranaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe engranar con el engranaje, valga la redundancia. Entonces, estos son los dos tipos de roscas que se suelen usar para la fabricación de los tornillos sin fin, ¿sí? Ahora, ¿qué es el número de entradas? Ya lo habíamos visto en el mecanismo de bolsillo tuerca, pero bueno, repitámoslo, ¿sí? Significa, número de entradas significa el número de roscas que pueda tener el tornillo, ¿sí? Por ejemplo, a la mano izquierda tenemos un tallado, ¿sí? De los surcos, o sea, un solo tallado, ¿sí? O sea, una sola rosca. O sea que su avance es igual al paso. El paso, recordemos que es la distancia entre surco y surco, ¿no? Y acá, en la imagen derecha, tenemos dos roscas identificadas con los colores rojo y azul. Entonces, este tornillo, pues, sería un tornillo de doble rosca, ¿sí? ¿En qué afecta eso? En que el avance, pues, va a ser el doble que de un tornillo con una sola rosca. Y así sucesivamente. El triple, si es de tres roscas, y así, en la medida que tenga más rosca, ¿sí? Entonces tenemos tipo de rosca y número de roscas o número de entradas. Y por último tenemos el sentido de las hélices, ¿sí? Yo puedo tener roscas hacia la derecha o rosca izquierda. En el chat preguntan, ¿por qué entre más roscas mayor velocidad? Vámonos para acá. ¿Qué pasó con esto? Anterior. ¿Por qué entre más rosca más velocidad? Primero, matemáticamente lo dice, ¿sí? Avance, ¿sí? Es igual a 2 veces por el paso, ¿sí? O bueno, más bien, avance es igual al número de roscas por el paso, ¿sí? Entonces, matemáticamente lo establece así, ¿sí? Ahora, si hay más roscas, es como, eso quiere decir, digamos aquí, en el de una sola rosca, si yo tuviera aquí una tuerca, ¿sí? Entonces, cuando gira el tornillo,
avanza la distancia que hay de aquí a aquí, que es el paso, ¿sí? Pero acá, en el caso de que hay doble rosca, ¿sí? La tuerca avanzaría en una sola vuelta, avanzaría este paso, ¿sí? El paso que hay entre esta azul y roja, y luego el paso que hay entre esta roja y azul. ¿Por qué? Porque a lo que el tornillo está dando media vuelta, por decirlo así, la tuerca avanzaría el paso de una rosca y luego seguiría con la siguiente rosca, ¿sí? En la otra media vuelta. Eso es lo que sucede también físicamente, ¿sí? Entonces, entre más roscas tenga el tornillo, el avance es mayor. Aunque repito, yo solamente he visto tornillos hasta de doble rosca. No he visto tornillos de 3 roscas, 4 roscas, y ni me quiero imaginar cómo lo harían. Eso tendría que ser pues con algo muy milimétrico, porque es que empezando que el paso entre cada hilo o cada surco es muy pequeñito, ¿sí? Entonces yo nomás he visto tornillos de hasta 2 roscas, ¿sí? Pero bueno, la teoría dice que pues esto puede llegar a tener en entradas, pero pues también la práctica pone el límite, ¿no? Bueno, es por eso. No sé si con eso resuelvo tu inquietud. Dice, porque entre más, pero tipo debe tener 2 engranajes para encajar. Si es más eficaz a mayor cantidad de roscas, ¿por qué se usa una? No, a ver. No es que porque tenga 2 roscas, es que aquí no entiendo, pero tipo debe tener 2 engranes. No tiene que tener 2 engranes, ¿sí? No, solamente uno. La rosca igual se hace con el perfil del diente del piñón, ¿sí? Si es más eficaz, no es que sea más eficaz, ¿sí? Simplemente que se puede tener mayor velocidad con un tornillo de mayor número de roscas, pero eficaz, la eficiencia depende de otros parámetros, ¿sí? La eficiencia depende de que si un mecanismo hace bien el trabajo para el cual se le está diseñando, ¿sí? Pero no tiene nada que ver si es más eficaz o menos eficaz, ¿sí? Yo puedo tener o conseguir un mecanismo con una rosca, ¿sí? Y hacerlo eficiente, ¿sí? O puedo diseñarlo con doble rosca porque necesito que sea más rápido, pero también diseñarlo de forma eficiente. Entonces la efectividad no está ligada con que tenga más o menos número de roscas, ¿vale? Bueno, de todos modos, César, yo no sé, pues, ¿cuándo es que va a arreglar ese micrófono? ¿Sí? ¿Qué? Para que hagas tus comentarios. Bueno, ahí miramos. Ojalá arregles tu problema de audio para que te puedas comunicar ya por voz. ¿Listo? Bueno, sigamos. Decíamos que fuera de eso, pues la rosca puede ser derecha o izquierda, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado, normalmente las roscas de los tornillos normales, ¿sí? Son de rosca, ¿qué? Son de rosca derecha, ¿sí? O sea, apretamos a la derecha y aflojamos hacia la izquierda, ¿sí? Pero no sé si de pronto les ha tocado tornillos que sea al revés, o sea, que usted cuando piensa que va a apretar, resulta que esta es aflojando. Eso pasa porque ese tornillo está hecho con la rosca contraria a la que usualmente estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, la imagen aquí que me está indicando, bueno, si es la rosca derecha, mire que si la tuerca está girando en sentido de las manecillas, esta va a avanzar o sea, la tuerca va a avanzar hacia la izquierda, ¿sí? Y si la misma tuerca gira en el mismo sentido de las manecillas, va a avanzar hacia la izquierda, hacia la derecha cuando la rosca es izquierda, ¿sí? Miren aquí el sentido de las flechas. Entonces, pues eso puede ser a veces bueno, ¿no? En un diseño, ¿no? Porque qué tal que yo tenga un eje
con la mitad del lado con rosca izquierda y la mitad del otro lado con rosca derecha, y en cada una de esas roscas una tuerca, entonces yo puedo tener un mecanismo, ¿cierto? De pronto de apertura simétrica, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, este eje gira, ¿sí? En un sentido, entonces una rosca se mueve a la derecha y la otra a la izquierda. Podría abrir una puerta de dos, podría abrir una puerta de pronto de dos naves, ¿no? Y a la vez también cerrarla, ¿sí? Entonces, esos son los mecanismos que a veces hay detrás de lo que uno pues, normalmente se enfrenta en la vida cotidiana, pero pues uno normalmente no depara en preguntarse, bueno, ¿y cómo funciona esa puerta? ¿Sí? O por ejemplo en un teatro, ¿sí? Yo podría diseñar un mecanismo de estos, mitad rosca derecha, mitad rosca izquierda, ¿para qué? Para abrir o cerrar las cortinas del teatro, ¿no? No sé si ustedes han ido a teatros y ven que el telón a veces el telón se abre de arriba para abajo, pero a veces hay telones que se abren así como estilo cortina, ¿no? Entonces, bueno, esto podría ser una aplicación de cuándo una rosca izquierda y cuándo una rosca derecha, ¿no? Bueno, tenemos entonces que esas son las características, ¿sí? Del tornillo sin fin. Ahí ya tenemos las fórmulas, ¿sí? Podríamos hacer ¿qué? Bueno, ahorita hacemos unos ejercicios, ¿sí? Hablemos entonces del reductor planetario. ¿Alguien ha escuchado eso, del reductor planetario? Sí. Ok. ¿De qué se trata? A ver, más o menos. La verdad solamente lo he escuchado, Bueno, pero creo que trata de de un conjunto de varios piñones y hay uno más grande que los otros. Entonces, bueno, sí, creo que es así. correcto, sí. Bueno, sí, efectivamente, pues es una configuración de engranaje muy curiosa y pues ahorita van a entender por qué recibe como el nombre que tiene, ¿no? Planetario, ¿no? Entonces, vámonos a la imagen. ¿Sí? Aquí, pues lo que está ahí en texto, pues es lo que la imagen explica también. ¿Sí? Tenemos básicamente, este es el arreglo de engranajes. Observen que hay un engranaje que se llama corona, que es este engranaje exterior, ¿sí? Este que estoy apuntando con el mouse, cuyos dientes son internos, ¿no? Entonces esa se llama la corona. A su vez tenemos una pieza que se llama portasatélite, que es como esta pieza que estamos viendo aquí, o esta pieza en forma de 3 barras, ¿sí? Que vemos acá, ¿sí? ¿Qué hace esa pieza? Pues permite que se ensamblen en ella los engranajes verdes, que se llaman satélites, ¿sí? Los engranajes verdecitos se llaman satélites. Entonces el portasatélite es la pieza que me permite, digámoslo así, sostener o que se ensamblen en ella, ¿sí? Los engranajes satélites, ¿sí? Y por último tenemos el engranaje amarillo que se llama planeta. Entonces, me entró la bostezadera. Entonces, el planeta, si ustedes ven aquí, que es el amarillo, engrana ¿con quién? Con los satélites, ¿sí? Entonces, ahí viene como el nombre, ¿no? Pues si a este amarillo se le dio el nombre de planeta, claro, es lógico que los verdes se llamen satélites. ¿Por qué? Porque pues la Luna, que es un satélite, gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y la Tierra es un planeta a su vez, ¿sí? Pero pues también hay en otra literatura, se le denomina al planeta, ¿sí? Se le denomina en ocasiones, uy no muchachos, estoy bostezando mucho. Al planeta se le denomina pues en otros libros, en otra literatura, este planeta se le denomina a veces también el engranaje Sol, ¿sí? El Sol. Entonces, si el engranaje amarillo sería el Sol, ¿qué vendrían siendo entonces los verdes?
¿Engranajes qué? ¿Mm? Si el del medio es el sol y los verdes, ¿qué? O sea, es que en otra literatura, al amarillo no le llaman engranaje planeta, sino engranaje sol, ¿sí? Entonces, si este amarillo sería el engranaje sol que está en el centro, ¿sí? ¿Qué nombre recibirían los engranajes verdes, los cuales se engranan con el sol y giran alrededor del ¿Planeta? planeta, ¿sí? Entonces, es cuestión, y aclaro estos nombres porque en literaturas diferentes les ponen así, ¿sí? Entonces, si el amarillo se llama sol, los verdes son planetas. Pero si el amarillo se llama planeta, los verdes llamarían satélites. ¿Listo? Y a partir de ahí, pues la pieza esta del portasatélite sería portasatélite o portaplaneta, ¿sí? Lo que sí no varía es la corona. El engranaje exterior se llama igual, la corona, ¿sí? ¿Sí es claro la cuestión de los nombres para no enredarse? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo dije que sí. Bueno. Listo. Entonces, vamos a nombrar las variables a tener en cuenta. ZR, Z sub R, ¿sí? Va a ser el número de dientes de la corona. La R, pues, básicamente es de R de ring, en inglés, ring, de anillo. Entonces, ¿por qué? Porque pues esta corona es como, ellos lo ven como un anillo, ¿no? Entonces, ring. Entonces, número de dientes de la corona, Z sub R. Número Z sub S, número de dientes del satélite, ¿sí? Número de dientes del satélite, o sea, de los verdecitos, ¿sí? Y Z sub P, número de dientes del planeta, o sea, del amarillo, ¿sí? De igual forma, pues las velocidades, ¿no? N sub R, velocidad angular de la corona, N sub S, velocidad angular del portasatélite, ¿sí? O sea, la velocidad angular de este elemento que sostiene los satélites, y N sub P, la velocidad angular del planeta, ¿sí? Bueno, antes de seguir adelante con el diseño de este reductor planetario, hay que tener en consideración dos cosas. Dice, a ver, César, puede haber un planeta que tenga satélites y alrededor de planetas. A ver, puede haber un planeta que tenga satélites y alrededor del planeta que a su vez rodee. Se enloqueció. No. Ya te entiendo más o menos la pregunta, pero no. El mecanismo es tal cual como lo ves, ¿sí? Tal cual como lo estás viendo es así el mecanismo. Ni un piñón más, ni un piñón menos. Lo que sí puede ser es que de pronto siempre es una sola corona, ¿sí? Siempre es una sola corona. Siempre es un solo piñón central, ¿sí? El planeta. Y los que sí pueden ser varios son los satélites. Puede haber en este caso 3, o pueden haber 4 satélites, o pueden haber 5, ¿sí? Pero los que sí son uno solo son la corona y el piñón central, ¿sí? Eso es lo que, pues, sí te puedo decir. No puede ser mayor. No puede ser mayor, ¿quién? Bueno, esa es por eso es que tienes que arreglar el micrófono, César, porque pues a veces no se plantean bien las preguntas de manera escrita, y pues creo que sale mejor pues hablándolo, ¿no? Pero pues tú desde que de muy tiempo para acá pues has entrado a las clases siempre sin sonido, o sea, sin micrófono, y es muy importante pues para que puedas expresarte bien, ¿sí? Porque realmente pues tampoco te estoy entendiendo. Pero bueno,
Espero que así sea, César, y no simplemente que, ay, bueno, entonces voy a decir que sí entendí y ya. Ojalá pues que me hayas comprendido, ¿sí? Bueno, repito nuevamente, ¿sí? La corona siempre es una, ¿sí? El piñón central, el amarillito, siempre es uno solo. Los que pueden ser 2, 3, 4, N piñones, son los satélites, o sea, los verdes, ¿vale? Pero el conjunto, en conjunto, es uno solo, ¿sí? Bueno, para considerar el diseño de estos mecanismos o de este reductor hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que todos los dientes de cada engranaje deberán tener el mismo módulo o igual paso, o sea, o el mismo paso circular, para que los dientes puedan engranar. Si yo diseño un piñón con un módulo diferente al otro, no voy a poder engranarlo, ¿sí? Eso es, digamos, la primera consideración que hay que tener en cuenta. Y lo segundo es que, y aquí viene la primera de las fórmulas, es que el número de dientes de la corona Z sub R es igual al número de dientes del planeta, ¿sí? Más 2 veces el número de dientes de un piñón satélite, ¿sí? Entonces, eso lo podemos comprobar con esta fotografía que es de un engranaje planetario físico real hecho en madera. Aquí pues, vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Vamos a ver si eso es verdad. Aunque nos queda un minuto, ¿no? Pero repasemos otra vez las dos suposiciones. Todos los piñones deben tener el mismo módulo. Y que el número de dientes de la corona, o sea, del piñón exterior, es igual al número de dientes del engranaje central Bueno, entonces les decía, bueno, que vamos a comprobar si esta fórmula es correcta, ¿no? De que el número de dientes de la corona es igual al número de dientes del engranaje central más 2 veces el número de dientes de alguno de los piñones satélites, ¿sí? Porque a pesar de que puedan haber 5, 6, 3 piñones satélites, pues esos piñones satélites todos son igualitos, ¿sí? Todos son igualitos de tamaño. Entonces, comprobemos si es verdad. Vamos a contar cuántos dientes tiene la corona, ¿sí? Y para ello, vamos a hacer una marca. Aquí, listo. Entonces, vamos a hacer una marca, ¿sí? Para aquí. Entonces, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ¿no? Porque yo comencé a contar desde aquí. Entonces, Z sub R, tenemos 30 dientes. Z sub R es igual a Z sub P más 2 veces Z sub S, ¿cierto? Entonces vamos a ver si es verdad. ¿Cuántos dientes tiene el engranaje planetario? O sea, el central. Vamos a poner la marca aquí y contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Entonces este tiene 12. Más 2 veces. Entonces tomo cualquiera de estos, este o este. Los tres son igualitos. Entonces supongamos que aquí. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cierto? Entonces 9. Recuerden que también puede haber sido ese, ¿no? Entonces miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? O puede haber sido este, pues. Y es lo mismo, son 9 dientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Entonces, ¿esto cuánto nos da? Pues esto nos da 30 es igual a 12 más
2 por 9, 18. Y 18 más 12, pues efectivamente es 30. O sea que es verdad, esta fórmula es verídica. ¿Sí? Y si yo no la tengo en cuenta, pues sencillamente no voy a diseñar bien el mecanismo. Y mire que usando esta fórmula, el mecanismo encaja bien. ¿Sí? Entonces, se comprueba eso, ¿vale? Bueno, igual es una fórmula que nos va también a ayudar a diseñar el mecanismo, ¿sí? ¿Cómo? Con esta otra fórmula complementaria. En esta otra fórmula complementaria tenemos lo siguiente, la relación de transmisión. Entonces tenemos que el número de dientes de la corona más el número de dientes del planeta o el piñón central multiplicado por la velocidad angular del portasatélite, ¿sí? Porque si recuerdan acá están velocidad angular del portasatélite, es igual a ¿qué? Al número de dientes de la corona por la velocidad angular de la corona más el número de dientes del piñón central por el número de dientes del piñón central, ¿sí? Esta es la fórmula general. Pero entonces, ¿qué sucede si, o sea, aquí para que esto funcione, pues funciona según, o sea, 3 casos diferentes. El primero de ellos es el siguiente. Voy a hacer uso de la pizarra. Un momento, la pizarra. Y traigámonos esta fórmula. ¿Sí? Vamos acá. Listo. Entonces, el primer caso es teniendo la corona estacionaria, ahí vemos en la tabla, teniendo la corona estacionaria, ¿sí? La entrada de movimiento en el planeta y la salida de movimiento en el portasatélite. Entonces, vámonos a la pizarra. Estacionaria. Entonces, aquí. Primer caso, ¿no? Entonces, primer caso. Uy. Entonces, corona estacionaria. Estacionaria quiere decir que ponemos fija. ¿Sí? Fijamos la corona. También decimos que se dice la tabla que el planeta va a ser la entrada de movimiento. Entonces, el piñón central o planeta será la entrada de movimiento, la entrada del mecanismo, pues. Y la salida va a estar en el portasatélite, ¿sí? Aquí se va a dar la salida. Entonces, mire lo que sucede. Dice que la corona va a ser fija. O sea que si la corona es fija, esto implica que n sub r es igual a 0. O sea, ya no va a girar, ¿sí? Entonces, como n sub r es igual a 0, pues este término se cancela, se hace 0, ¿sí? Este término se hace 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda el resto de la ecuación. Me queda z sub r más z sub p que multiplica a n sub s, que es la velocidad angular del portasatélite, ¿sí? Aquí entrada de movimiento, pues esto implica que aquí la entrada de movimiento del planeta es n sub p, ¿no?
n sub p, y esto implica que esta es n sub s. Entonces, esto es igual a, pues este término ya fue 0, esto es igual a z sub p por n sub p. Entonces, para despejar la salida, porque en este caso, pues despejamos la salida, ¿sí? Entonces vamos a despejar ns, ¿sí? ns sería igual a z sub p por n sub p sobre z sub r más z sub p, ¿sí? Y si observamos esta fórmula, pues sabemos que entonces n sub p es la entrada de movimiento. Pero miren por quién está multiplicado. Está multiplicado por z sub p sobre zr más z sub p. El término z sub p sobre z sub r más z sub p, pues evidentemente siempre me va a dar menor que 1, ¿sí o no? Independiente de cuánto valgan aquí los valores, esta expresión va a ser siempre menor a 1, ¿sí o no? Sí lo notan, ¿no? Que la única forma que al menos sea igual a 1 es que si ZR valga 0, pero no es el caso, porque ZR, el número de dientes de la corona, pues vale algo, más este número de dientes del piñón central vale algo, y arriba tengo el piñón central, evidentemente entonces este factor es menor a 1. Algo menor a 1 multiplicado por la entrada, ¿sí? Pues me va a dar un valor menor en la salida. O sea que este primer caso, ¿sí? En este primer caso, el mecanismo de engranajes planetarios se comporta como un reductor de velocidad. ¿Sí es claro el análisis? ¿Preguntas hasta ahí? Claro para mí. Claro para mí. Ok. Listo. Vamos entonces con otro caso, ¿sí? Otro caso sería, vamos aquí. Bueno, aquí me toca, sí, borremos todo esto. Me traigo otra vez la ecuacióncita. Vamos a poner el segundo caso, ¿cierto? Segundo caso, va a quedar estacionario miremos, el planeta, ¿sí? El planeta. Y la entrada va a ser por el portasatélite. Entonces, vamos a tener estacionario el planeta. La entrada de movimiento será del portasatélites y la salida de movimiento será, si no estoy mal, en la corona. En la corona, sí. Entonces aquí, salida de movimiento en la corona, entrada de movimiento, el portasatélite, listo. O sea que entonces en este caso, la corona que está estacionaria en el primero, ya la corona va a poder moverse, ¿sí? Entonces aquí la salida de movimiento va a ser la corona. Listo, entonces eso, ¿qué significa? Pues aquí significa que
n sub p es igual a 0. Aquí pues estamos hablando de que la entrada de movimiento es n sub s y la salida de movimiento es n sub r. Entonces, ¿cómo sería? Pues de entrada ya sabemos que este sería 0, ¿sí? Porque n sub p vale 0. Y me queda el resto, ¿sí? Entonces tendría z sub r más z sub p por ns igual a z sub r por n sub r. Como tengo que despejar la salida, ¿sí? Y la salida es n sub r, entonces n sub r es igual a zr más zp sobre zr, que multiplica ¿a quién? A n sub s. Entonces, de esa manera queda despejada n sub r. Y si analizamos el término que multiplica a la entrada, que es n sub s, analicemos el término. Z sub r más z sub p sobre z sub r, pues ese término es mayor a 1, ¿sí? Porque pues es evidente, ¿no? Arriba en el numerador tengo un número que va a ser más grande que el denominador, entonces ese número siempre va a ser mayor a 1. Como es un número mayor a 1 que multiplica la entrada, ¿sí? Entonces la salida va a ser mayor que la entrada. Entonces esta configuración, aquí, el mecanismo de engranaje planetario, se comporta como un multiplicador de velocidad. Un momento, por favor. Solo. Depende en la noche, pronto. ¿Sí? Está mi esposa y ella es la que lo está escribiendo en la tarjeta. Bueno, entonces, el mecanismo aquí se comporta como multiplicador de velocidad. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Bueno. Ok, listo, César. Y vamos con el tercer caso. Para ello, pues, nuevamente me traigo la ecuación. Y pongamos el tercer caso. Entonces, en este tercer caso, ponemos al portasatélite como estacionario. El portasatélite que es estacionario. Eso quiere decir que si es estacionario el portasatélite, n sub s, ¿sí?, es igual a 0. Por otro lado, tenemos que la entrada de movimiento, vamos a poner aquí,
Aquí, entrada de movimientos en el planeta, ¿sí? La entrada de movimiento es en el planeta. O sea, N sub P la entrada, ¿sí? Y la salida de movimiento será en la corona. O sea, este es entrada, salida. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este análisis? Pues NS, el término, todo este término sería 0. ¿Sí? ¿Qué nos queda entonces? Nos queda que Z sub R por NR igual a, o más bien, sí, pues si yo paso, si digo ZR por NR, pues este pasa al otro lado, o más bien, nuestro propósito es despejar la salida, ¿no? Entonces, sí, estamos bien. ZR por NR es igual a menos ZP por N sub P. O sea que la salida N sub R, la salida N sub R va a ser igual a menos Z sub P sobre Z sub R que multiplica N sub P. ¿Sí? Si analizamos el término menos Z sub P sobre Z sub R, pues la proporción, o sea, ¿quién tiene más número de dientes? Va a tener más número de dientes siempre la corona, ¿sí? O sea que sí, este valor de por sí es, o más bien, analicémoslo esto desde este otro punto de vista, ¿sí? Aquí es Z sub R, ¿sí? Bueno, entonces, esto quiere decir que esto es menor a 1, ¿sí? Y esto, en última, ¿qué quiere decir? Pues que el menos, si ustedes ven, en el sub R es menos la velocidad de entrada. O sea que aquí, por eso el mecanismo se comporta como un mecanismo en reversa. Porque si esta velocidad de entrada está girando en sentido de las manecillas, esta va a girar en sentido contrario a las manecillas, o sea, un efecto de reversa, ¿sí? Ahora, ¿la proporción cuánto? Pues sí, va a ser menor, o sea, la velocidad de salida va a ser menor que la velocidad de entrada, ¿sí? Porque la proporción también me lo dice. Pero el efecto más interesante es el que funciona como reversa, ¿sí? Entonces, el mecanismo de engranaje planetario se comporta o más bien aquí pongamos que el mecanismo de engranaje planetario genera un efecto reductor, ¿sí? Y de reversa a la salida, ¿sí? Entonces, en este tercer caso, al ser ns igual a 0, me quedan estos dos sumandos, ¿sí? Donde despejando la salida me queda como negativo de la entrada. Ese negativo de la entrada significa, o la interpretación física sería que
la salida es la reversa de la entrada, ¿sí? Y la proporción Z sub P sobre Z sub R quiere decir que la salida es menor a la velocidad de entrada, ¿sí? ¿Es claro, muchachos, el análisis de este tercer caso? Para mí sí, profe. Bueno. Ok, listo. Entonces, volvamos a la diapositiva. Y aquí, pues, como les muestro, ahí la tabla lo resume, ¿no? La tabla lo resume. Sino que, pues, les mostré también matemáticamente hablando por qué el resumen de esta tabla, ¿sí? Relación reductora se da cuando fijo la corona, ¿sí? La fijo y pongo como entrada al planeta y salida el portasatélite, ¿sí? El efecto conseguido es que el giro del portasatélite es menor que el giro del planeta. Si la relación ahora es una relación multiplicadora, eso se da si agarro al planeta y lo fijo y asigno la entrada de movimiento al portasatélite y la salida a la corona. Entonces ahí va a obtener un efecto multiplicador, porque el giro de la corona es mayor que el giro del portasatélite. Y la relación de reversa se da cuando pongo el portasatélite fijo, asigno la entrada de movimiento al planeta, ¿sí? Y la salida a la corona. Entonces, ¿qué va a pasar? El efecto será que el giro de la corona es inverso con respecto al giro del planeta, ¿sí? Eso es lo que sucede en el análisis del mecanismo sin fin corona cuando se somete a uno de esos tres casos, ¿sí? Cuando se somete a uno de esos tres casos, ¿vale? Bueno, sí, podríamos hacer ya algunos ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, planteemos unos ejercicios, ¿sí? Vamos acá Profe, al... pregunta, pregunta. cómo se le transmite un movimiento a la corona? Yo la veo que no tiene dientes por fuera, entonces, ¿cómo se Ah, hace? ya. Listo, espérate un momentico, vamos aquí a la... Sí, obviamente, pues, digamos que el dibujo, pues, lo muestra, digamos, es decir, pues el dibujo lo muestra, ¿cómo te digo? El dibujo se muestra así y la duda se genera, ¿no? Pero lo que sucede es que cuando se quiere construir el mecanismo, ¿sí? Lo que se hace es que a la corona, ¿sí? A ver, ¿cómo? A ver, a la corona, espérate. Pueden haber varias alternativas, ¿sí? O se hace una corona, ¿sí? Con dientes internos y externos, y entonces de esa forma, mediante los dientes externos, le puedo pues transmitir el movimiento a la corona, ¿sí? Y de hecho eso es lo que puede pasar, ¿sí? De hecho, cuando quiero asignarle movimiento a la corona, lo hago así, engranándola por fuera, y cuando quiero que esté fija, pues simplemente no la engrano por fuera, ¿sí? Eh, Otra forma sería que la corona, a ver, porque por ejemplo, mira que aquí sí la corona es fija. Si ves que la corona está como atornillada aquí, como a esta estructura, ¿sí? Ahí la corona está en modo fijo, ¿sí? Pero para que sea modo móvil, ¿sí? Sí, para que sea modo móvil, yo la corona la tengo que modificar con dientes exteriores, ¿sí? O sea, replicar los mismos dientes que están internamente, pero en modo exterior, ¿sí? Para poder, pues, transmitir el movimiento o para que esta corona pueda girar, ¿sí? Esa es una forma. Hay otra forma, pero no recuerdo. Me parece que es poniéndole
No. Iba a decir que de pronto una especie de tapa y ahí sí un eje, pero a veces ese eje puede chocar con este mismo eje acá, a menos de que estén lo suficientemente alejados, ¿sí? Pero bueno, la forma más fácil es hacerle dientes también exteriores a la corona, ¿sí? De esa forma, pues, hacemos que la corona también pueda moverse, ¿sí? Y cuando la fijamos, pues simplemente atornillarla, ¿sí? O sea, que no tenga movimiento, como se muestra aquí la imagen, ¿sí? Eso sería. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Ah, ¿está copiando? Bueno, de todos modos, esta pizarra yo la envío, ¿no? No se preocupe por eso. Bueno, vamos aquí a borrar y vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? Entonces tenemos, vamos a ponerlo aquí. No, ahí pues. Ahí tenemos el mecanismo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que este gira n sub qué, ¿cómo denominamos al n sub 1? Pues. Vamos a poner aquí que n sub 1 gira a 3600 RPM. Listo. Y que este n sub 2, pues no sabemos. Tenemos que este tiene, vamos a asumir estos dientes. 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, Z sub 2 posee 6 dientes, ¿sí? El número de qué? De entrada, ¿no? Entonces tenemos que va a ser el número de entrada. Listo. Vamos a decir que aquí, en el ejercicio, una sola entrada. Listo. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Si quiero hallar a cuánto giraría N2, entonces tengo que N1 por E es igual a N2 por Z2, ¿cierto? De donde yo despejaría N2, ¿no? La velocidad de salida. N2 va a ser igual a N1 por E sobre Z2. Entonces N2 va a ser igual a N1, E pues vale 1 por 3600 RPM y Z2 va a ser 6
Entonces, por lo tanto, tengo que la velocidad de salida va a ser un sexto de la velocidad de entrada, ¿sí? Entonces, tenemos que N2 nos va a dar ¿cuánto? ¿Quién me dice? Hagámoslo aquí en la calculadora rapidito. 3.600 dividido 6. Entonces, siempre, por donde lo quiera ver, siempre vamos a tener una reducción de velocidad, ¿sí? 600 RPM. ¿Sí? Este mecanismo está concebido solo sí para ser solamente reductor de velocidad. A diferencia del mecanismo de engranajes planetarios, que él puede ser multiplicador, reductor y también incluso un mecanismo de reversa. ¿Sí? Entonces, ¿es claro el ejercicio? Sencillo, ¿no? Saca aquí el índice de relación, lo podemos sacar como N1 sobre N2, que es 3.600 sobre 600, ¿no? Entonces, I nos da N1 sobre N2 y Z sobre E, ¿no? Entonces, 3.600 dividido 600, pues evidentemente 6, ¿sí? O también, y también puede ser igual a, ya hemos dicho, el número de dientes del piñón sobre el número de entradas. Y como esto es 6 sobre 1, pues de igual forma I es igual a 6. Lo que pasa es que I es 6, la relación es 6, pero sabiendo que este es un sistema de reductor de velocidad, decimos que la salida, ¿sí?, es la sexta parte de la entrada, ¿sí? Eso es lo que quiere decir este índice de relación 6, que la salida, la velocidad de salida es la sexta parte de la velocidad de entrada, ¿sí? ¿Sí es claro, muchachos? Sí, profe. Bueno. Y hagamos un ejercicio con el engranaje planetario, ¿sí? Ahora, estos mecanismos, pues, digamos que así que, digamos, normalmente, pues, son mecanismos ya comerciales, ¿no? O sea, si tú ves un sinfín corona, pues, ya viene hecho, ya los fabricantes los hacen, ¿sí? Uno lo que hace es que hace el cálculo y dice, necesito un mecanismo reductor sinfín corona con un índice de relación de tanto y voy y lo selecciono. Porque difícilmente, pues, o sea, mandar a construir uno de esos para el diseño de una máquina en especial, pues, esto en los talleres, pues digamos que se complican, ¿no? Pero bueno, de mandarlo a hacer se puede mandar a hacer, ¿sí? Pero pues son complejos, ¿no? Porque imagínate todo un mecanismo de engranajes planetarios, ¿sí? Donde ahí se necesita precisión, donde se necesita que los piñones todos engranen igual. Eso en un taller mecánico difícilmente aceptan esa clase de trabajos por lo demorado que son, porque en un taller mecánico solamente, o al menos aquí, ¿no? Nosotros, ¿no? En un taller mecánico solamente vos encontrás un torno y una fresa y ya, y en esos talleres solamente quieren es hacer ejes y punto, ¿sí? Ah, pero si ya vas a una empresa como Corteaceros y donde tienen máquinas CNC, pues ahí ya la cuestión es que pues es un poquito más caro, pero lo que quiero decir es que estos mecanismos sí, uno los puede llegar a mandar a hacer aquí mismo, ¿sí? Pero pues esto ya, lo que les digo, esto ya los hacen por fuera, ya los venden comercialmente, pues si yo necesitara uno de estos, pues simplemente yo verifico con fabricantes como Sioux, ¿sí?, que es fabricante de motores, pero también de cajas reductoras. Inclusive Siemens también tiene su línea de motores y de engranajes y reductores. Entonces yo simplemente miro en ellos, pues, y elijo y compro, ¿ya?
como consejo, ¿no? Cuando estén de pronto trabajando en la industria o quieran hacer pues una máquina que les encomendaron hacer, entonces a veces es mejor uno, o sea, diseñar y especificar, porque lo peor también que puede hacer uno es no saber qué comprar, ¿no? Eso es también muy maluco, ¿no? Uno preguntarse, bueno, ¿y qué motor pongo aquí? ¿Sí? Pues para eso es que en esta materia es que vamos a grabar. Toca repetir. Bueno, sí. Entonces, recuerden, ¿no? O sea, estos mecanismos es mejor uno especificarlos y que un fabricante, pues lo tenga a disposición para uno adquirirlo e instalarlo después. Porque, pues, como les comentaba, mandar a fabricar, pues, puede llegar a resultar un poco, se puede perder calidad, ¿sí? Dependiendo de a qué taller lo puedan llevar, ¿sí? Entonces, con los cálculos lo que quiero que aprendan es a cómo dimensionar para luego especificar las características de cualquiera de estos dos mecanismos de reducción, ¿sí? Vamos entonces a hacer un ejercicio con el de engranajes planetarios. Ejercicio 2. Y entonces tenemos, bueno, entonces tenemos que, vamos a traer más bien una imagen. Y vamos a poner por aquí, ¿ok? Entonces, dejando la corona fija, ¿sí? Y asignándole la entrada de movimiento al portasatélite, ¿sí? Al portasatélite tiene aquí también un eje, ¿no? Entonces, por ese eje vamos a asignar la entrada de movimiento, ¿sí? Y vamos a decir que va a ser de 1800 RP, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda la salida de movimiento si tengo estacionaria la corona y la entrada? Ah, bueno, no. Mire que el problema se tiene que plantear bien porque estaba colocando al revés, ¿no? La entrada de movimiento en el portasatélite y debe ser salida, ¿sí? O sea, yo no puedo, digamos, crear pues más configuraciones porque el mecanismo solamente funciona con estas tres, ¿sí? Entonces ahí vamos a cambiar, o sea, la entrada de movimiento es en el planeta, ¿sí? Entonces cambiemos aquí. Aquí es la salida. Pero no sabemos cuánto es, ¿no? Se supone que la vamos a calcular. Y la entrada de movimiento sería entonces aquí, N sub P. Y a esta sí le asignamos 1800 RPM. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Me dice que Z sub R más Z sub P por N sub S es igual a NR por ZR más N sub P por Z sub P.
¿Sí es así? ZR más ZP por NS, ZP por NP, sí, así es. Entonces, esta configuración me dice, pues vea, NR es 0, entonces pues ese término es 0. Y me queda que la salida, ¿quién es? NS, ¿no? Entonces, NS va a ser igual a Z sub P sobre Z sub R más Z sub P, que multiplica N sub P. Entonces, verifiquemos, NS sería igual a Z sub P. Ah, pues entonces contemos los números de dientes, contemos los números de dientes de aquí. O lo hacemos porque contar los dientes aquí está como difícil, ¿no? Hagámoslo con los números de dientes que hicimos de acá en la diapositiva, ¿sí? Acá nos ha dado que 30, la corona, ¿sí? Vamos a colocar aquí que la corona tiene 30 dientes, el planeta tiene 12 y el satélite tenía 9, ¿no? Acá tendríamos Z sub P, 12 dientes, sobre 30 más 12, que multiplica a N sub P, que son 1800 RPM. Entonces, NS es igual a, ¿cuánto me da eso? 12 dividido 42, ¿no? 0.28, 0.285 por 1800 RPM. Entonces, NS es igual a por 1800 a 514.28. 514.28 RPM. Y así numéricamente, pues nos damos cuenta que la primera configuración efectivamente es de reducción de velocidad. ¿Sí? ¿Cuánto sería el I? El I sería, pues la relación de velocidades, ¿no? 1800 sobre 514. Entonces, 1800 dividido 514.28. El I estamos hablando de 3,5. El índice de relación es de 3,5. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? ¿Claro ahí? Sí, clarísimo. Bueno, muy bien. Excelente. Entonces, pasemos a lo que estuvimos haciendo hace 8 días. ¿Cómo les terminó de ir con ese montaje? ¿Averiguaron, cacharrearon? ¿Cómo les fue? Sospechosamente. No, sospechosamente no. ¿Por qué, César? Bueno.